Bueno chicos, buenas tardes. Lo primero que vamos a ver hoy día son pequeñas dudas que quedaron siempre de la clase anterior, que es fantástico que me hagan llegar correos, ¿cierto? Con varios hemos estado intercambiando algunos correos. La primera pregunta que yo tenía anotada de la clase anterior era de un compañero que nos comentaba por qué el grupo 1B y 2B están acá al final de la tabla periódica y no al comienzo como está 1A y 2A. ¿Ya? Yo estuve buscando un poco esto, la verdad es que es bastante más que nada histórico. En un comienzo se separaron los elementos, lógicamente, en dos grupos, A y B. El primer grupo A simplemente eran los elementos representativos, abarcando el bloque S y bloque P. Y el segundo bloque se armó en función de los elementos de transición. En general, estos dos grupos se separaron en función de sus propiedades, tratando de ver similitudes entre sus propiedades, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron? Acá en general lo que fueron enumerando, 1, 2, 3, 4, 5 en adelante, son en general los electrones que están en la última capa, ¿ya? Acá hay un electrón, dos electrones, 3, 4, 5 y así en adelante, ¿ya? En cambio, y también se hacía relación con los electrones que son, entre comillas, lábiles, que son posibles sacar, que lógicamente corresponden a los mismos. Ahora, cuando pasamos al grupo B, el primer elemento es un 4s2 3d1. Entonces, por eso se comenzó con el número 3. De ahí en adelante 4, 5, 6. ¿Y por qué bajaron a 1 y 2? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos la semana pasada de la estabilidad que genera la capa completa, 3 de 10, en general cuando esta capa está completa, sacarle electrones requiere demasiada energía y en verdad no son estables. Entonces el cobre y el zinc solamente tienen uno y dos electrones viables. Ahora, el 8 en general no hay mayor explicación, simplemente era por las similitudes entre hierro, cobalto y níquel. Ya luego esta nomenclatura se modificó, esta separación de A y B es la antigua, y luego quedamos con los grupos enumerados del 1 al 18, que eso sí hacen numeración a los electrones que están en la última capita. Acá obviamente no hace el caso, pero esa es la numeración por grupos. ¿Ya? La otra consulta que me llegó bastante al correo después de clases hace mención con la carga nuclear efectiva. ¿Ya? La carga nuclear efectiva, voy a ver el chat un segundo, no hay nada importante. La carga nuclear efectiva, entonces, nosotros la analizamos primero como Z, el número de protones que ejercen una fuerza de atracción sobre los electrones. Alfa en general es una constante de apantallamiento. Acá está escrito como número de electrones internos, pero yo ahora les voy a mostrar un ejemplo donde no es literalmente el número de electrones internos, porque si no sería cero siempre, ¿ya? Sino que cada electrón contribuye en cierta manera a esta carga. Y para eso yo hice un slide aparte con una diapositiva solamente, pero que la hice, traté de hacer bastante explicativa, ¿ya? Acá arriba yo tengo la misma definición, ¿cierto? Que estaba en la clase, yo la copié de ahí, donde el set efectivo es el número de protones menos esta constante de apantallamiento. Ahora, esta constante de apantallamiento, esto no es directo de clase, sino que es más que nada para resolver las dudas que quedaron, que es bastante evidente. Es una contribución de los electrones de las capas internas. Acá está, por ejemplo, la configuración electrónica, ¿cierto? Y en esta parte está cuál es la contribución que hace cada uno de los electrones dependiendo la ubicación en que se encuentre. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice, todos los electrones en el mismo grupo, o sea, en la misma capa, debe decir acá, la redacción no es la mejor, es lo que encontré en una página.
del electrón del interés apantallan 0,35 unidades de la carga nuclear, excepto del grupo S, del grupo 1S, ¿ya? Si el grupo es del tipo ESP, la contribución es 0,85 para cada electrón del nivel anterior. Y si es ya de 2 niveles más abajo o inferiores, este tiene una contribución de 1, ¿ya? Si es del tipo DF, la cantidad que contribuye es 1. Por ejemplo, vamos a calcular la carga nuclear efectiva del nitrógeno para el último electrón de la configuración 2p. Entonces, lo primero que habría que hacer es ver su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p3. ¿Ya? A este último electrón yo voy a hacer el cálculo de su constante de apantallamiento, o sea, de su cálculo de el Z efectivo. ¿Ya? Entonces, según esta definición que está acá, en el mismo grupo, en la misma capa, hay 4 electrones más que él. Yo estoy evaluando en el quinto electrón. Entonces sería 4 por 0,35 más 2 electrones que están en la capa anterior. Y acá dice, si el grupo es de SP, la contribución es 0,85 para el electrón de la capa menos 1. Entonces, hay 4 electrones en este nivel y hay 2 electrones S en el nivel anterior que aportan 0,85. Esa es su configuración electrónica. Vale decir que el sigma es 3,1 aproximadamente. Ahora, si nosotros hacemos esta ecuación, el Z es acá 7 menos 3,1 me da un Z efectivo de 3,9. Y en la tabla que nosotros teníamos tabulado es 3,83, pero lógicamente eso se determinó con mayor precisión. ¿Ya? Esto es un cálculo aproximado. De esta manera, chicos, ustedes pueden evaluar esta constante de apantallamiento. Este cálculo yo se los muestro, pero no va a ser evaluado ya que no está impartido en todas las secciones, sino que debido a la cantidad de correos que me llegaron respecto al mismo tema, yo decidí explicárselos. ¿Ya? Joaquín, ¿qué son esas constantes? Ya, eso tendrías que revisar el PPT que estábamos viendo, el PPT 1.4, donde estábamos hablando de la carga nuclear efectiva, ya que es la fuerza de atracción que genera el núcleo sobre los electrones. Y esa carga, esa fuerza de atracción se evalúa de la forma en que acabo de explicar. Fernanda, no 5 por 0,35. En el nivel P, voy a devolver la diapositiva. Voy a leer primero. Ya, ya, perfecto. Mira. Entonces, Fernanda, en esta configuración, si bien hay 5 electrones en esta capa, tú estás evaluando la fuerza que se ejerce el núcleo sobre el quinto electrón. Entonces, en verdad, los electrones que apantallan son solamente 4. Ya, por eso acá hay 4 y no 5. En la capa hay 5 electrones, pero tú evalúas la fuerza sobre el último electrón. Por lo tanto, hay 4 que bloquean. Rodrigo, entiendo que el profesor encargado del curso, el profe Patito Cancino, está hablando con las autoridades para que le habiliten la segunda plataforma. ¿Ya? En este momento dependemos solamente de ellos, así que los vamos a mantener informados, tal como la semana pasada, mediante novedades, correos, se les va a informar qué es lo que va a pasar con el control. ¿Ya? Chicos, según lo que tenía yo, esas eran las consultas de la clase anterior. Ojalá que esto haya ayudado un poco. Ahora, lo que nos convoca en esta sesión es enlace químico, algunos conceptos de enlace químico. Entonces, lo que vamos a ver hoy día simplemente es definir
qué electrones efectivamente participan de estos enlaces y cómo nosotros vamos a ir viendo el número de enlaces que hay y la estructura molecular que esto puede formar. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Primero, hay que tener en consideración que los electrones que participan en la formación de enlaces son exclusivamente los electrones que se encuentran en la última capa y que se son denominados electrones de valencia. Ya, estos exclusivamente son los que participan en la formación de enlaces. Y esto lo vamos a ver principalmente para los grupos representativos, vale decir, el bloque S y el bloque P. ¿Ya? Después vamos a ver los elementos de transición, y ahí hay otra naturaleza de enlace que no la vamos a ver por ahora. Ya simplemente nos vamos a enfocar en los elementos representativos. Entonces, por ejemplo, el número de electrones de valencia en el grupo 1A, si ustedes se acuerdan, eran los alcalinos, que están en el primer grupo a la parte izquierda de la tabla, tenían una configuración electrónica general, dependiendo de su capa, pero siempre era S1. Entonces acá simplemente hay un electrón de valencia, sin importar que antes estén todas las capas completas, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso del segundo grupo, donde ahí tenían una configuración electrónica S2 externa de la última capa, y lógicamente son estos los que se cuentan como electrones de valencia. Así, todos los elementos de los grupos A, que nosotros habíamos definido como elementos representativos, del bloque S y del bloque P. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se representa esto? Una de las representaciones más primarias que existió, que cómo era la formación de enlaces, se basó en la estructura de Lewis de los elementos. Esta estructura de Lewis ejemplifica de igual manera lo que acabamos de conversar, pero bajo una simbología de puntos, donde cada elemento va acompañado de puntos según el número de electrones que tenga en su capa externa. Y aquí también, por ejemplo, está la simbología de puntos de electrones desaparecidos, ¿cierto? Uno o dos electrones, y en algunos casos, como es en el caso del nitrógeno, nosotros ya tenemos pares de electrones que se van formando, ¿ya? Y nosotros vamos a ver qué son simplemente estos electrones que quedan así, solitos, los que son capaces de formar enlaces. Vi que algún compañero levantó la mano. Sí, profe, yo Dígame. no vamos a pasar el resto de propiedades periódicos, ¿cierto? Como la electroafinidad, electronegatividad, o quedan pendientes para nosotros Las como vamos a ir viendo estudiantes. dentro de este capítulo también. Ah, ok. Eso. Gracias. Gracias. Entonces, como les decía, nosotros en esta representación de simbología de Lewis, nosotros vamos representando cada elemento acompañado de los electrones que tiene, entre comillas, capaces de formar enlaces. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una animación, un GIF, como están de moda, ¿cierto? ¿Cómo es la formación de enlaces entre un átomo de sodio y uno de flúor? ¿Ya? Nosotros, como vimos la semana pasada, en la configuración electrónica, en la formación de cationes o aniones, uno de estos elementos, el sodio, que está en el primer grupo, él tiende a ceder un electrón para quedar con configuración electrónica de gas noble. Entonces él cede este electrón, lo pasa al átomo de flúor, este a su vez también completa su configuración de gas noble, y se forma lo que son los compuestos iónicos, ¿ya? Donde cada átomo tiene una carga positiva y negativa, interactúan a través de fuerzas de atracción. Por ejemplo, aquí está ejemplificado ahora, ¿cierto? En el mismo tipo de compuesto, pero ahora con litio, pero con su configuración electrónica. Ahí nosotros vemos de que el litio tiene una configuración electrónica
2s1 externa, vale decir, tiene solamente un electrón de valencia, que está representado acá. El átomo de flúor tiene en su capa de valencia un par en el S2, el orbital P hay que recordar que son 3, 1, 2, 3, entonces dos de ellos están completos, quedando 3 pares que están representados acá, y solamente en uno de los orbitales P queda un electrón desapareado, que es el que está dibujadito aquí. Luego de la formación de enlace iónico, según lo que nosotros conversamos, este electrón es transferido a la capa de flúor, quedando él como gas noble entonces, y este átomo de flúor ahora quedaría con una configuración electrónica 2p6 con la capa completa. Ya, ahí está, 1s2 queda con configuración de helio, el átomo de litio, y por otra parte el flúor con su configuración 2p6 queda con configuración de neón. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos separado lo que se conocen como las semireacciones, ¿cierto? En una nosotros tenemos litio como elemento puro, litio metálico, el cual pierde un electrón, ¿cierto? Para formar el catión, y este electrón es adquirido por flúor para formar el anión, ¿ya? De esta forma nosotros tenemos atracciones entre cargas positivas y negativas, ya que es un tipo de interacción culómbica de atracción y repulsión. Aquí está definida como la energía de interacción, que es la energía generada en un compuesto iónico, que tiene una ecuación de esta forma, donde la energía depende de una constante de proporcionalidad, depende de las cargas de los cationes que nosotros estemos hablando, y lógicamente depende también de la distancia en la que se encuentren estos átomos. ¿Ya? Ahí está la definición de cada uno de los elementos de la ecuación. Entonces, ¿qué propiedad nosotros conocemos acá? El radio. Las cargas también las vamos a conocer dependiendo de los cationes que nosotros tengamos presentes. Pero nosotros, como evaluamos propiedades periódicas a lo largo de un grupo, de un periodo, perdón, por ejemplo, que es lo más permanente de evaluar, la energía incrementa cuando el radio lógicamente disminuye. Son inversamente proporcionales. ¿Ya? Aquí está ejemplificado. Primero, en función de las cargas, ¿cierto? Nosotros tenemos un átomo de magnesio que tiene una carga, un estado de oxidación más 2, y tenemos dos átomos de flúor que tienen solamente una carga menos 1. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra energía de interacción. Pero en cambio, cuando yo tengo, pese a que hay menor número de átomos, pero cada uno tiene una carga más 2 y menos 2, según esta ecuación, y lógicamente lo que se da, es que su energía de interacción es mayor. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos del radio, si yo formo el mismo compuesto de litio, pero con iones flúor o iones cloruros, la energía también se ve afectada debido a que el radio del cloruro es mayor que el radio del átomo de flúor. ¿Ya? De esta manera nosotros podemos ver la energía de interacción en los compuestos iónicos. ¿Ya? Otra manera de evaluar este tipo de energía es a través del proceso de Born-Haber. El proceso de Born-Haber ejemplifica esto absolutamente en etapas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la formación, el cambio de estado de litio sólido a litio gaseoso. Tenemos también la disociación de lo que nosotros hablábamos en una de las clases del comienzo, ¿cierto? Que eran los átomos o sistemas diatómicos,
tenemos la disociación de esto para quedar en átomos en estado gaseoso, átomos solitos ya. Eso también tiene una energía asociada. Luego tenemos la energía de ionización, que es nosotros donde hablábamos de que el átomo de litio pierde un electrón, eso también tiene una energía asociada. Y la afinidad electrónica, cuando el electrón que liberó litio lo recogió flúor para pasar a un átomo iónico, aniónico. Y finalmente, lo que es la formación de la energía reticular, que es la formación de la red para quedar en un fluoruro de litio en estado sólido. Y el ciclo de Born-Haber nos dice de que la energía general, lo que está definida como la energía del proceso total, viene a ser definida como la suma de las diferentes energías asociadas en cada una de las etapas del proceso. Acá detallamos nosotros cada uno de los cambios de estado que llevan asociado una energía, la disociación que lleva asociada una energía, y tanto la pérdida como la ganancia de electrones también tienen asociada una energía. Ahora que estos compuestos están en estado gaseoso con su carga, ellos se unen para formar el compuesto final, ¿ya? Y de esta forma ustedes pueden evaluar la energía mediante lo que se conoce por los ciclos de Born-Haber, ¿ya? Ahora, el enlace covalente. Nosotros acabamos de definir lo que sería el enlace iónico, donde cada uno de los átomos gana o pierde un electrón. Pero, ¿qué pasará en un enlace covalente? Por ejemplo, en lo que hablábamos de en la molécula de flúor, que es un sistema diatómico, ¿ya? Nosotros tenemos de que ellos lo que van a hacer es completar primero su capa correspondiente. Él, en su configuración electrónica como átomo neutro, tiene 7 electrones en su capa de valencia, ¿ya? Y para formar compuestos estables, como nosotros veíamos, pasan a tener configuración de gas noble. En este caso, para formar compuestos estables se establece lo que es la regla del octeto, donde mediante las estructuras de Lewis, cada uno de los átomos debería tener 8 electrones en su entorno para formar compuestos estables. ¿Ya? Esta es la estructura de Lewis para la molécula de fluoruro. Ahora, cuando nosotros avanzamos en la representación de moléculas, ¿cierto? Cuando estos pares de electrones que están acá al medio, que están compartidos, ¿cierto? Entre los átomos de flúor, nosotros esto pasa a ser un enlace covalente y se representa con una flecha, ¿ya? Sin embargo, estos pares de electrones, ¿cierto? Que están en cada átomo de flúor, pero que corresponden de forma independiente a cada uno de ellos por su configuración electrónica, quedan dibujados de esta manera y se denominan pares de electrones libres. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo simplemente cómo nosotros vamos a ir representando la formación de enlaces, que igual manera corresponde a un par de electrones, o la representación de pares de electrones libres. Hay que hacer énfasis en esta parte porque luego vamos a ver la teoría de repulsión de pares de electrones, donde estos pares de electrones influyen sobre la geometría de la molécula que nosotros obtengamos. ¿Ya? Ahí está la representación del enlace covalente. Ahora, la longitud del enlace covalente lógicamente depende de dos factores. Uno de ellos, que es evidente, es la naturaleza de los átomos que estén involucrados en el enlace, donde obviamente hace influencia el radio atómico de cada uno de ellos, que en este caso ya pasa a ser radioiónico, ¿cierto? Cuando ganan o pierden un electrón, y forman los compuestos. Otra influencia grande
y que se utiliza mucho en química justamente para diferenciar la naturaleza de los enlaces, es el tipo de enlace. Cuando dos átomos, por ejemplo, los más comunes, que son los átomos de carbono, ellos pueden formar enlaces simples, dobles y triples. ¿Ya? A medida que aumenta el número de enlaces, la longitud de enlace disminuye, ya que la interacción entre estos átomos es más fuerte que si fuese a través de un enlace simple. ¿Ya? Al hacer más fuerte la interacción, el enlace disminuye. Lo mismo pasa en los compuestos nitrogenados. Un enlace simple carbono-nitrógeno, un enlace doble, como están en algunos compuestos aromáticos, o el grupo ciano, donde el largo del enlace también disminuye a medida que aumenta el número de enlaces. ¿Ya? De esta manera nosotros dejamos como regla entonces de que el enlace triple tiene una menor longitud que el enlace doble y que el enlace simple. ¿Ya? Aquí en general, esto es muy general, pero está la comparación de algunas propiedades entre compuestos iónicos y uno covalente. ¿Ya? En general, los compuestos iónicos tienen puntos de fusión que son mucho más elevados a los compuestos covalentes. ¿Ya? Estos tienden a ser mucho más volátiles. De hecho, en su apariencia, ustedes saben de que los sólidos iónicos, como la sal de mesa, son sólidos a temperatura ambiente, mientras que este tipo de compuestos carbonados a temperatura ambiente suelen ser líquidos o de hecho gaseosos, como ustedes conocen el gas metano. ¿Ya? Aquí está el calor de fusión, lógicamente, al ser un sólido, requiere una energía mucho mayor a lo que es un compuesto covalente. Los puntos de ebullición, al igual que el punto de fusión, son superiores. El calor molar de vaporización también va a ser mayor, y un punto importante acá es la solubilidad en generalidad de solventes solares. La solubilidad de los compuestos iónicos, donde nosotros acá en general tenemos un sistema cargado, un sistema más positivo y un sistema más negativo, debido a la afinidad de estos iones con los polos de los solventes, su solubilidad tiende a ser muy elevada. Ya por eso ustedes echan sal al agua, eso se va de inmediato. En cambio, estos compuestos tienden a tener poca afinidad en agua, ya porque el agua, lógicamente, ustedes conocen que es un solvente polar, ¿ya? En cuanto a su conductividad eléctrica, en sólido, ninguno de los dos es muy eficiente, en verdad, pero el líquido en verdad en solución, debido a la formación de estos cationes, sodio y cloruro, que ellos quedan en forma catiónica en solución, la libertad de movilidad de estos iones conlleva a una alta conductividad eléctrica. ¿Ya? ¿Quién levantó la mano? Si quiere puede hablar. Profe, en Lo temas escucho. de estabilidad, ¿cuál es más estable entre entre los tres diferentes tipos de enlaces, simple, doble y triple? No, existen compuestos de todo tipo de enlaces. No, no, pero Todos en son temas estables. de estabilidad de enlace solamente, ¿cuál es más propenso a romperse o eso? ¿Cuál requiere menos energía para romperse? En ese sentido sería el triple, que sería el más sencillo de romper porque tiene la afinidad de lo otro. Ya romper un enlace sigma, eso sí requiere más energía. Ya, Voy eso a es. buscar datos de esa información. Ya, En el chat, Leo, los enlaces dativos se producen con los electrones pareados. Sí, exactamente. De hecho, luego van a ver en química inorgánica o algunos sistemas que justamente es a través del par de electrones que no forman enlaces del nitrógeno o de los átomos de oxígeno que se dan los enlaces dativos. Ya, pero justamente ahora estamos hablando de enlaces iónicos y covalentes, todavía no vamos a llegar a eso. ¿De qué depende de que los átomos de carbono realicen esos tres tipos de enlaces?
principalmente de metodologías de síntesis que realicen los científicos, que es lo que buscan. Ya eso se puede modular, pasan de enlaces triple a doble y van jugando en general. ¿Ya? ¿Por qué no es posible realizar un enlace cuádruple? Interesante, no tengo idea cómo contestarte en este segundo. Ahí es lo que decía con Alan, concuerdo, el triple es más fácil de romper. Isabel, claro, esa es como la definición general. En general, los enlaces iónicos, tú los vas a esperar entre los elementos que sean del primero o segundo grupo, que son los denominados alcalinos o alcalino-térreos, porque ellos tienden a ceder esos electrones de la capa S muy fácil. Ya, en cambio, los grupos del último grupo de los halógenos, como está ejemplificado, que son la mayoría de los ejemplos que tenemos en clase, justamente ellos tienen una facilidad a formar, a aceptar más electrones, ¿ya? Y obviamente los covalentes vamos a hablar del grupo intermedio, como es el carbono, nitrógeno, los enlaces covalentes. Entonces, vamos a pasar a un caso intermedio, que vendría siendo el enlace covalente polar, ¿ya? El enlace covalente polar es la definición de enlace covalente que acabamos de dar se mantiene. Aquí está el par electrónico compartido entre el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor, pero debido a la propiedad que ustedes saben que conocen como electronegatividad, ¿cierto? Que es la afinidad que tiene cada uno de sus átomos para atraer electrones. En este caso, ellos comparten el par de electrones, pero flúor atrae la mayor densidad electrónica. ¿Ya? Esto se ejemplifica y uno habla en general de densidad electrónica o densidad de carga. ¿Ya? Entonces nosotros ejemplificamos en esfera, simplemente de forma gráfica, cómo el átomo de flúor atrae con mayor fuerza la nube electrónica que el átomo de hidrógeno. De esta manera, nosotros definimos de que la parte de flúor, ¿cierto? Que él queda completito con 8 electrones y atrayendo este enlace con mayor fuerza que hidrógeno, queda lo que se denomina rico en electrones, mientras que el átomo de hidrógeno, debido a que comparte su electrón, pero en realidad flúor lo atrae con más fuerza, él queda pobre en electrones. ¿Ya? Y esto se denota en general no como una carga formal como nosotros lo anotamos en los compuestos iónicos, sino que se anota como un delta o un delta negativo o un delta positivo, ¿ya? Haciendo mención a cuál de los dos átomos él es el que tiene mayor electronegatividad, ¿ya? Como les decía entonces, la electronegatividad es la habilidad de los átomos para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico, ¿ya? La afinidad electrónica en general, como lo decíamos, de los cloruros es relativamente alta, del fluoruro es relativamente alta, y nosotros volvemos a analizar esta propiedad en la tabla periódica, ¿ya? Nosotros veíamos de que hacia este sentido de la tabla periódica estos elementos tienden a necesitar electrones para quedar como gas noble, mientras que estos del bloque S tienden a ceder electrones, o sea, ellos les gusta más que nada regalar electrones más que atraerlos. En cambio, estos elementos de los últimos grupos tienden y desean mucho más atraer electrones para pasar a gas noble. De esta manera, en el periodo se ve de que al avanzar en el periodo hay un aumento en el valor de la electronegatividad, ¿ya? Y también la electronegatividad aumenta hacia arriba, ¿ya? De esta manera se define
como el flúor, como el átomo que tiene la mayor electronegatividad dentro del sistema periódico. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros cuándo va a ser un enlace covalente, cuándo va a ser iónico, que es el otro extremo, o cuándo lo clasificamos como covalente polar? ¿Ya? Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen el enlace es de 0, el enlace es covalente. Ninguno de los dos tiene más fuerza que el otro para formar un dipolo. Si la diferencia es superior a 2, el enlace es iónico. Y si la diferencia está entre 0 y 2, nosotros consideramos de que hay la formación de un tipo de enlace covalente polar. Entonces nosotros al formar el mismo compuesto, nosotros vamos al ir aumentando la electronegatividad de alguno de los dos componentes, nosotros pasamos de un enlace covalente a un enlace covalente polar, donde uno de los dos átomos comparten electrones, pero uno de los dos átomos lo atrae un poco, y el enlace iónico, donde derechamente uno de los dos átomos pierde un electrón y el otro lo gana, formando lo que nosotros definimos como cationes y aniones. ¿Ya? Entonces, chicos, para terminar la clase, ya son las 12:43, vamos a terminar. Les dejo esta diapositiva para que ustedes hagan los cálculos de diferencia de electronegatividad y puedan clasificar cada uno de estos compuestos como covalentes, covalentes polares o iónicos. ¿Ya? Vi que algún compañero levantó la mano. ¿Lo escucho? Hola, buenas tardes, profesor. Lo escucho, buenas tardes. Sí, es que tengo una duda. Es que usted dijo que los enlaces triples eran como los más débiles, y yo tengo entendido que los enlaces triples son los más fuertes, porque al haber una mayor... Los enlaces triples tienen una menor distancia, entonces dice que va a haber una Sí, mayor atracción. son de mayor fuerza, ellos tienden a formar un enlace más pequeño, Sí. pero a la vez son los que requieren menor energía para romperse. Eso es lo que Y, dijimos. ya, ¿y eso a qué se debería? Que son más difíciles de romper, por puesto que sus átomos están, o sea, como sus núcleos se encuentran más cerca. Yo entiendo que es por la presencia justamente de los enlaces sigma y pi, que son los enlaces simples, y el primer enlace doble, que son los que tienen más fuerza de enlace. Ya, Esos ya, son los de mayor energía, ¿ya? ok, ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces, chicos, las últimas consultas del correo. Primero, estoy contento porque parece que definitivamente pasamos a la plataforma Premium. A nadie le ha pasado algo de tiempo, parece que hoy día no se nos va a cortar. En general, chicos, claro, en literatura, como discutían en el chat, uno define 1,7, 2, ¿ya? Eso es arbitrario. Nosotros acá en el curso establecimos como 2 el límite de diferencia de electronegatividad, ¿ya? La clase de hoy no va en el control. El primer control simplemente es de los PPT que llevan numeración 1 punto algo, hasta el 1.4 completo. De este capítulo 2, si ustedes van a ver el PPT este que voy a subir, ya pasamos al capítulo 2 punto algo, eso no, ¿ya? Entonces quedamos de acuerdo que solamente los PPT que tengan capítulo 1 punto algo. ¿Quién levantó la mano? ¿Alison la vi? No, profe, yo. ¿Quién levantó? Perdón, no leí el nombre, lo escucho. Profe, sobre la plataforma Canvas, ¿cómo se ingresa a la plataforma? La primera vez que ingresas a la plataforma, te llega una invitación a participar de un curso, ¿cierto? Tú aceptas y como no está nadie registrado, tú ingresas y creas una cuenta la primera vez. Luego quedas con ese usuario y contraseña para poder acceder a tus pruebas. Ya, profe. Gracias. La primera vez que lleguen tienen que asociar un correo y crear una contraseña.
Profe, Sebastián, ¿qué significa eso? Entrégame tus derechos humanos. La escucho. La escucho, dígame. profe, Dígame, la escucho. la invitación a Canvas para el jueves, ¿lo va a hacer el mismo jueves o lo va a hacer mañana? O sea, ¿lo Están va a hacer con preparando la tiempo? segunda plataforma. Va a ser con tiempo, pero de todas maneras la invitación y la plataforma, la creación de usuarios demora minutos. Es solamente meter un correo, crear una clave y ya está. Ya, Así que entonces lo va eso a no hacer el toma mucho jueves tiempo. un poquito antes. Eso lo estamos coordinando con Patricio Cancino, que es el otro profesor que le ha puesto las novedades en el curso, ¿cierto? Nosotros les vamos a tratar de informar con el mayor tiempo posible. Ya estábamos de antes, hoy día en la mañana, pidiendo qué va a pasar con la segunda plataforma. Así que apenas Ya, tengamos profe. información, nosotros los vamos a informar, ¿ya? Ya, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por la simpatía, chicos. Así que sería eso por hoy. Nos vemos mañana para continuar, ¿ya? Si tienen alguna duda, como siempre, saben que estoy dispuesto a contestar los correos, ¿ya? Que tengan un buen día y nos vemos mañana.